Wir zeigen, soll er vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen. Adolf Hitler fue una de las mentes más siniestras del siglo XX. Para sostener su brutal ideología, se apropió de imágenes oscuras ya existentes como la esvástica y el águila imperial. Así nació la simbología nazi. Detrás de estos emblemas se esconden historias que revelan el poder de la propaganda y el control ideológico para poder manipular y movilizar masas. En este video exploraremos el origen y significado de estos símbolos, muchos de los cuales han sido prohibidos y aún hoy resuenan como recordatorios de uno de los capítulos más oscuros de la humanidad. Acompáñanos en este nuevo video de historia militar por un inquietante y misterioso recorrido por la historia del nazismo y sus emblemas más infames. Comencemos. The Nazi signs and symbols seem made for each other, homogeneous, as if they'd been created by an agency. La Segunda Guerra Mundial dejó una huella indeleble en la historia de la humanidad. Millones de vidas fueron arrebatadas en nombre de una ideología que se basaba en la supremacía racial y el odio. Pero además de las armas, los campos de batalla y la política del terror, hubo un aspecto que definió al régimen nazi: su uso despiadado de la propaganda, en la que los símbolos jugaban un papel crucial. Desde la esvástica hasta las temibles runas SS, los emblemas del Tercer Reich no solo eran representaciones visuales de su ideología, sino también herramientas de manipulación masiva. Estos símbolos evocaban una mezcla de terror, obediencia y fanatismo que resonaba profundamente en el inconsciente colectivo. There are 5 symbols that are most closely associated with the National Socialists, but you may be surprised that they were not created by them. They are the swastika, the eagle, the right arm salute, the death's head, and the SS runes. Como verás, muchos de estos emblemas tienen orígenes más antiguos y en algunos casos fueron reinterpretados por el nazismo para sus propios fines. A lo largo de este recorrido exploraremos la historia oculta de los más poderosos y temidos símbolos del régimen. Sin duda, ninguno es tan reconocible ni tan universalmente asociado con el mal como la esvástica. Lo que pocas personas saben es que su historia se remonta miles de años atrás, siendo un emblema de paz y prosperidad antes de ser manchado por la sangre del nazismo. Swastika is derived from the Sanskrit word svastika, which means conducive to well-being. Many different forms of the swastika are to be found in Hinduism, Buddhism, and Jainism, all positive and spiritual symbols. In Europe, the swastika has many names. In Germany, it is called the Hakenkreuz, or hooked cross. Este símbolo ha sido encontrado en piezas arqueológicas de civilizaciones tan diversas como las del Valle del Indo, Mesopotamia y los nativos americanos, que se remontan entre el año 3300 y el 400 a.C. También fue usado en antiguas culturas indoeuropeas y asiáticas, apareciendo en templos budistas, en estatuas hindúes y en monedas griegas. Para estas civilizaciones, la esvástica era un emblema sagrado de balance cósmico y armonía, y sus brazos en forma de cruz giratoria representaban el ciclo continuo del universo. Entonces, ¿cómo un símbolo tan positivo se convirtió en sinónimo de genocidio y odio racial? La respuesta se encuentra en el misticismo nórdico y en la obsesión de Adolf Hitler y su círculo cercano por los mitos de superioridad de la raza aria. En el siglo XIX, el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann descubrió este símbolo en las ruinas de Troya, lo que llevó a muchos estudiosos europeos a relacionarlo con las antiguas tribus arias, que supuestamente eran los antepasados de los alemanes.
Cuando Hitler adoptó la esvástica como emblema oficial del Partido Nacional Socialista en 1920, la rotó 45 grados, convirtiéndola en un símbolo de poder. Dejó de ser un emblema estático y pacífico para transformarse en un ícono dinámico y agresivo que representaba el renacimiento de una raza pura y superior. La esvástica se convirtió en el centro de la bandera nazi, rodeada por un círculo blanco que simbolizaba la nación aria y sobre un fondo rojo que representaba la sangre derramada por Alemania. The adoption of this symbol by the Nazis was a masterful piece of marketing, perhaps the most successful logo in history. After all, no matter where you are in the world, if you see a swastika, and regardless of its use, you can't help but think of Nazis, even 80 years later. Irónicamente, al adoptar la esvástica, Hitler condenó al símbolo a ser asociado para siempre con los horrores del Holocausto y las atrocidades del régimen nazi. Este ícono en su forma más siniestra sembró un terror profundo en el corazón de millones. Para los judíos en la Europa ocupada, el simple destello de ese brazalete nazi, con su odiosa cruz negra sobre un fondo rojo, era una señal de alarma, una advertencia aterradora que les erizaba la piel. Al verla no había tiempo para pensar. Era una orden silenciosa pero implacable. Correr, esconderse y desaparecer. Como un oscuro augurio, la esvástica anunciaba la llegada de la muerte, del sufrimiento sin límites y de la persecución más despiadada que la humanidad había visto. Un símbolo que para quienes eran sus víctimas se volvió el preludio del horror. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, este emblema ha sido prohibido en varios países, aunque su uso sigue siendo una herramienta recurrente para grupos neonazis y extremistas. Actualmente en Alemania su exhibición está estrictamente prohibida bajo el artículo 86 del Código Penal, que regula la exhibición de símbolos anticonstitucionales, incluidos los emblemas nazis. Existen excepciones para fines educativos o artísticos, pero el uso público, como en manifestaciones o en productos comerciales, está severamente sancionado. Incluso se imponen penas de prisión de hasta 3 años. Austria, donde nació Hitler, también tiene vedado el uso de la esvástica bajo la Ley de Prohibición de 1947, que busca evitar el resurgimiento del nacionalsocialismo. Francia e Italia también la censuran en contextos que inciten al odio o al racismo, aunque sus leyes no son tan explícitas como las de Austria o Alemania, la cuna del nazismo. Sin embargo, en India y otros países asiáticos donde la esvástica tiene un origen religioso, su uso sigue siendo común y no está prohibido. Incluso se lo considera un símbolo sagrado. Next up, we have the Nazi eagle or Reichsadler, which is actually far older than the Third Reich period. As with many Nazi symbols, it was expropriated from German history and tradition and then modified. Reichsadler means imperial eagle, and the earliest examples date from the Holy Roman Empire, who themselves copied it from the Roman army's eagle standard, which represented strength and unity. Esta águila imperial es parte fundamental de la iconografía nazi. Este ave ha sido utilizada como símbolo de poder y majestuosidad desde los tiempos de la antigua Roma, donde era el emblema de las legiones imperiales y representaba la supremacía del Imperio Romano. Ellos veían al águila como un ave de los dioses, un símbolo del sol y la divinidad. No fue casualidad que los emperadores romanos se rodearan de imágenes de estas poderosas aves. Con la caída de ese imperio en el 476 d.C., la tradición del águila fue adoptada por el Sacro Imperio Romano Germánico, cuyo objetivo era perpetuar su gloria y poder en los territorios de la actual Alemania. Durante siglos, este ave fue el símbolo de los emperadores germanos, que lo usaron para reafirmar su autoridad divina. Cuando Hitler llegó al poder, no fue difícil para los nazis adoptar el águila como emblema de su autoridad. Lejos de ser un mero adorno decorativo,
Se representaba de manera imponente, mirando con fiereza hacia el horizonte mientras sostenía una esvástica entre sus garras, la versión nazi modificada del símbolo original. Esta imagen combinaba para el régimen el poder militar de Roma con la supremacía racial de Alemania. El Reichsadler no solo se usaba en uniformes y banderas, sino que también decoraba los edificios más importantes del Tercer Reich, desde la Cancillería de Berlín hasta los campos de concentración. Un ave que suele asociarse a libertad, adornando brutales sistemas de exterminio donde miles de judíos morían masacrados. Era un recordatorio omnipresente de la fuerza del Estado y del control absoluto de Hitler. Sin embargo, cuando el Tercer Reich colapsó, el águila nazi fue destronada, esperemos que para siempre. The Nazis used two types of eagle. The Parteiadler, or party eagle, looking to its left shoulder, was the symbol of the NSDAP. The Reichsadler looked to its right shoulder and was a national symbol of Germany. Interestingly, in 1950, the Reichsadler was resurrected by the Federal Republic of Germany. Today called the Bundesadler, it is an official German government symbol, demonstrating that the eagle remains a central motif of German national identity right up to the present day. No obstante, el águila imperial nazi está prohibida en Alemania bajo las mismas leyes que regulan la esvástica. Aunque el ave como emblema tiene una larga historia en la iconografía germánica, la versión que sostiene una esvástica en sus garras está estrictamente vedada en el país germano y en Austria. Se trata de un símbolo íntimamente ligado al poder y la ideología nazi, por lo que su uso, incluso en reproducciones históricas, está controlado por la ley. En otros países europeos como Francia e Italia, también está regulada cuando se utiliza para fines propagandísticos o en contextos que promuevan el extremismo. Sin embargo, su uso no está tan restringido como en Alemania, dado que el águila sin la esvástica no tiene la misma carga simbólica en otros contextos. The stiff right arm salute, or during the Nazi period, the German greeting, is another image that the Nazis adopted from history. It has long been suggested that the Romans began the practice of the stiff right arm salute, though no documentary evidence for this has ever emerged in 2,000 years. In fact, the salute was probably attributed to the Romans by the 18th century painter Jacques-Louis David, who used it in his famous painting Oath of the Horatii in 1784. Curiosamente, Benito Mussolini había adoptado el símbolo un tiempo antes como un emblema de la nueva era fascista, y no tardó en influir en Adolf Hitler, quien ya admiraba profundamente al dictador italiano. Este saludo, que era obligatorio para todos los ciudadanos del Reich y se acompañaba de la frase Sieg Heil, traducida como «Viva la victoria», se convirtió en un símbolo de la lealtad inquebrantable al Führer y de la total sumisión al Estado nazi. Para los nazis, el brazo extendido no era solo un gesto militar, sino un juramento visual de fidelidad al líder. Negarse a realizar este saludo era visto como un acto de traición y en muchos casos podía llevar a la muerte. Se le añadió Heil Hitler como una forma de glorificar al Führer y reforzar la idea de que todos los ciudadanos del Reich eran engranajes de una máquina totalitaria, donde el individuo no tenía valor por sí mismo, sino solo como parte de un colectivo que seguía los lineamientos del Führer. De esta manera, el saludo con el brazo derecho no solo se convirtió en un símbolo del poder nazi, sino también en una herramienta de opresión psicológica. Luego de la caída del nazismo, el gesto se prohibió en muchos países de Europa. En Alemania se considera un delito y está castigado por ley bajo el mismo artículo que regula los símbolos inconstitucionales. No solo representa la lealtad al nazismo, sino también la glorificación de un régimen genocida, por lo que cualquier forma de utilizarlo en público puede llevar a sanciones severas. Austria también censura el uso del saludo nazi bajo su ley de prohibición de 1947. Francia, Italia y España lo han vedado en contextos que fomentan el odio o el racismo. Sin embargo, en Estados Unidos,
el saludo nazi está protegido bajo la libertad de expresión, siempre y cuando no incite directamente a la violencia, lo que ha permitido su uso por parte de grupos extremistas y supremacistas. Utilizan este gesto junto con la ideología racista que representa para promover la supremacía blanca, intimidar a minorías y glorificar el pasado de la Alemania liderada por Hitler, buscando dividir y generar miedo en la sociedad. La Totenkopf, o cabeza de la muerte, es otro de los emblemas más aterradores asociados con el nazismo, especialmente porque estaba directamente vinculado con la organización más temida del Tercer Reich, las SS, las fuerzas paramilitares de élite dirigidas por Heinrich Himmler. The history of the potent SS symbol, the Totenkopf, or Death's Head, is far older than the Nazi period and was and still is used in some countries as an army symbol that has no connection to National Socialism. It's yet another symbol that the Nazis adopted from history for their own purposes. King Frederick the Great of Prussia first used the Totenkopf as a military emblem when he formed a regiment of hussars. Estos húsares, conocidos por su temible efectividad en batalla, llevaban la calavera en sus uniformes como un símbolo de su valentía ante la muerte. A lo largo de la historia ha sido utilizado por diversas fuerzas militares, especialmente en Europa, para representar la fatalidad y el peligro. El diseño, que consiste en una calavera sobre dos tibias cruzadas, es sin duda uno de los símbolos más antiguos del mundo. In 1919, the emblem was used by the Freikorps, right-wing German paramilitaries that fought against communism in post-war Germany. It was next used during the Weimar Republic by the 5th Cavalry Regiment, continuing the traditions of the old Imperial Cavalry. It first appeared in the early Nazi period as the insignia of the Stabswache, Hitler's early bodyguard unit. The unit was eventually renamed the Schutzstaffel, or SS, and continued to use the German imperial symbol on its caps. Cuando Himmler buscó emblemas para las SS, decidió recuperar la Totenkopf como una insignia de la implacable voluntad de sus fuerzas. Para esta organización, el símbolo no solo representaba su disposición a morir por el Reich, sino también su misión de llevar la muerte a los enemigos del Estado nazi. Además, las divisiones especiales de las SS que controlaban los campos de concentración adoptaron este emblema, lo que lo convirtió en un símbolo del genocidio y la brutalidad. Hoy en día, la Totenkopf sigue siendo utilizada por grupos neonazis y extremistas en todo el mundo, perpetuando su asociación con el odio y la violencia. Aunque este símbolo tiene orígenes históricos anteriores al nazismo, su uso hoy está restringido en Alemania y Austria debido a su asociación directa con el régimen nazi y las atrocidades cometidas por las SS. En otros países europeos, su uso está limitado en contextos que promuevan el neonazismo y el extremismo violento. Sin embargo, en Estados Unidos, donde las leyes de libertad de expresión son más amplias, el Totenkopf sigue siendo utilizado por grupos neonazis y pandillas de extrema derecha, lo que lo convierte en un símbolo persistente del odio racial. Si alguna vez hubo un emblema que combinara la mística antigua con la propaganda moderna, ese sería el de las runas SS, las cuales adornaban los uniformes de la Schutzstaffel, el cuerpo de élite del Tercer Reich. Son caracteres de los alfabetos antiguos utilizados por los pueblos germánicos y nórdicos antes de la adopción del abecedario latino. Estos símbolos no solo tenían un valor fonético, sino que también se les atribuía un poder mágico y religioso. Para los pueblos nórdicos, las runas eran portadoras de conocimientos esotéricos y estaban cargadas de significados profundos, relacionados con el destino, la guerra y la naturaleza. The runes supposedly have their origins among the Teutons, the people of the north, considered by the Nazis to be a superior race. The SS rune stands for Germanic culture, which the Nazis wanted to convey as part of their myth. But the symbol of the SS has, of all things, a Semitic origin.
And those Sieg runes are still used today, for instance in popular music, in order to cause a sensation. And with right-wing radicals. They sometimes use it in a modified form to avoid prosecution, but also presented unaltered. Cuando Heinrich Himmler, obsesionado con el ocultismo y la mitología germánica, tomó el control de las SS, buscó potenciar a su organización con un aire de misticismo y poder ancestral. Uno de sus primeros actos fue adoptar dos runas S, también conocidas como Sieg, que representan la victoria. Al duplicarla, Himmler quería simbolizar el éxito total de la raza aria y su dominio sobre Europa. Desde el Wewelsburg, un castillo medieval que se transformó en centro ideológico de su institución, el líder alemán planificó la particular estética nazi. Immediately after visiting for the first time, SS commander Heinrich Himmler made it the headquarters of his Black Order. The martial new nobility, as Himmler called the SS, was to have a kind of Camelot here. Die SS sah sich als eine Avantgarde und ging davon The aus, dass SS die considered Mehrheit der itself to be the Deutschen avant-garde and assumed that the majority of Germans were not mature enough. That applied to their horrible racist policies, their murderous policies, as well as to their bizarre cultic ideas. Vorstellungen. Además de las runas Sieg, las SS también utilizaron otros símbolos rúnicos para decorar sus uniformes y banderas, como la runa Odal, que representaba el concepto de herencia y pureza de sangre. Este uso de emblemas ancestrales no era casual. Estaba destinado a reforzar la creencia de que los nazis eran los herederos legítimos de los antiguos pueblos germánicos, destinados a gobernar el mundo. Back in 1935, Himmler had created an ancestral heritage research team to which he appointed dubious experts, more motivated by ideology than serious scholarship. Many of them were esotericists and occultists. They dug, grave-robbed, and reinterpreted. El delirio creativo de estos monstruosos líderes, sin base científica ni histórica, parecía no tener límites. Las runas se convirtieron poco a poco en un emblema de la disciplina, el poder y el terror, y quienes las portaban eran considerados los más leales y fanáticos seguidores de Hitler. They were mobilized by propaganda that states we are superior to the others. But for that, they need someone who is unequivocally beneath them. And the anti-Semitic insanity, the world conspiracy theories, led to an explosion of violent excess. And within the framework of this dynamic, symbols like this help. Las runas SS están prohibidas en Alemania y Austria bajo las leyes que regulan el uso de símbolos nazis. En otros países europeos como Francia e Italia, también están vedadas en contextos de propaganda nazi o extremista, aunque no existe una prohibición tan explícita como en Alemania. Al igual que otros símbolos del nazismo, en Estados Unidos están protegidas por la libertad de expresión, lo que ha permitido que su uso persista entre grupos minoritarios. Viendo todos estos símbolos, surge una pregunta evidente. ¿Qué tienen en común? ¿Qué misterioso hilos los une? The design of the Nazis, their signs and symbols, were not part of a unified strategy. What unified them was simply their style. Even font choices were ideologically determined. Gothic or Fraktur were all the rage. They were considered Teutonic, German fonts. Traditionally, in those Völkisch circles, there was the notion that the German or Aryan person also had to distinguish himself through a special font. So there was a real cult surrounding these Fraktur typefaces, German typefaces. Estos símbolos, desde la esvástica hasta las runas SS, fueron mucho más que simples emblemas. Eran herramientas de propaganda diseñadas para crear una identidad nacional poderosa, infundir miedo y manipular a las masas. Cada uno de ellos tiene una historia mucho más antigua de lo que el Tercer Reich quisiera admitir, pero bajo el régimen nazi fueron despojados de su significado original y convertidos en instrumentos del mal. Hitler wanted to use the new typeface as an ideological message.
In 100 years, our language will be the European language, he asserted in a speech. And the prerequisite for that was Roman type. It's understandable that Hitler preferred Antiqua. This font, in capital letters, ideally centered along the central axis, is the typographical expression of power. Fraktur typefaces had to disappear from party pamphlets, newspapers and announcements. La elección de la fuente Antiqua por parte de Hitler se explicó por su capacidad para transmitir autoridad y control. Sus líneas limpias y equilibradas, especialmente en mayúsculas, proporcionaban una sensación de orden y dominio, cualidades que el nazismo buscaba reflejar en su propaganda. Esta tipografía se prestaba perfectamente a la simetría, proyectando una imagen de fuerza inquebrantable, alineada con los ideales del régimen. Por otro lado, la tipografía Fraktur, tradicionalmente asociada con la cultura alemana, fue relegada. Aunque representaba el glorioso pasado, su apariencia gótica y ornamentada no encajaba con la imagen moderna y poderosa que el partido nazi quería transmitir. Al eliminarla de la propaganda oficial, Hitler se distanció de los elementos que consideraba obsoletos, favoreciendo una estética que representaba la nueva visión de un futuro alemán bajo el control totalitario. La caída del Tercer Reich el 8 de mayo de 1945 no solo significó la destrucción de un imperio de odio, sino también la condena eterna de estos símbolos que hoy en día evocan el recuerdo de uno de los períodos más oscuros de la humanidad. Aunque el nazismo fue derrotado, los emblemas que dejó tras de sí siguen siendo recordatorios persistentes del poder de las imágenes y de cómo en las manos equivocadas pueden ser utilizados para propagar rencor y destrucción. Llegamos al final del video de Historia Militar y te preguntamos: ¿están prohibidos estos símbolos en tu país? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos que dejaron su huella en la historia.